¿Y cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a ser director técnico de soldadura? ¿Hay una escuela, directores técnicos de soldadura? No. ¿Cómo tenemos que recuperar esa formación técnica? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando estaban haciendo la inspección, se encontraron con la sorpresa de que uno de esos 4 separadores estaba suelto. Y eso sí sería un accidente, porque hoy por hoy la realidad es que la soberanía de un país depende de la tecnología. Estamos acá en WIA Soldadura. Yo no soy del palo, yo no soy soldador. ¿Qué quiere decir una empresa que hace soldadura? ¿Qué hacen ustedes? Nosotros trabajamos alrededor de varias disciplinas en lo que es el campo de la soldadura. En particular, tenemos un área muy fuerte que tiene que ver con la parte de inspecciones, con la parte de asesoramiento durante tareas de soldadura propiamente dicha. Nosotros en particular no nos dedicamos a hacer la soldadura, sino que somos de alguna manera los directores técnicos, ¿no? Los que durante los trabajos supervisamos que los procedimientos o redactamos los procedimientos para los trabajos y además de eso supervisamos que las tareas se hagan obviamente de acuerdo a los procedimientos, que las calificaciones de las personas sean de acorde a los objetivos, a las criticidades que tienen los componentes. Entonces básicamente nosotros nos dedicamos a asesorar cómo realizar soldaduras críticas. ¿Sí? Me interesó lo de crítica, pues yo me imagino soldadura, un coso así, que se llamaba soldador, Exacto. Y una plaqueta así chiquitita, donde vos soldabas resistencias y transistores y salía un timbre, que yo. No estamos Exacto. hablando de esa soldadura. No estamos hablando principalmente de esas soldaduras, en todos los campos, en todas las áreas, desde la electrónica hasta los componentes retenedores de presión más críticos que pueden haber en la industria, como un reactor nuclear, tienen requerimientos normativos que dicen cómo hay que realizar una soldadura para que cumpla el objetivo, ¿no? Que pueden ser propiedades mecánicas, propiedades físicas, lo que sea que uno busque, ¿no? En particular nosotros trabajamos mucho en lo que son soldaduras pesadas, ¿no? Soldaduras de componentes estructurales grandes, de equipos retenedores de presión, intercambiadores de calor, y que son soldaduras que no pueden fallar. A mí me pasa muchas veces esto que vos decís, que me dicen, yo tengo un tío soldador también, claro, puede trabajar con ustedes, que suelda rejas. Y eso está bien, pero nosotros estamos hablando de componentes en donde es muy importante asegurar la calidad de la soldadura y la soldadura siempre es un mal necesario, ¿no? Es algo que si lo pudiéramos evitar lo evitaríamos porque genera cambios en los materiales que uno no desea por el efecto del calor, los ciclos térmicos. Entonces trabajamos principalmente en controlar que los efectos de la soldadura no sean tan negativos en los materiales y que en ese conjunto el material, como se compró originalmente, y la soldadura, que de alguna manera modifica las propiedades del material, generen propiedades o niveles de aceptación de acuerdo a la aplicación que tiene. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a ser director técnico de soldadura? ¿Hay una escuela, directores técnicos de soldadura? No, ¿Cómo llegaste vos? No sé si hay una escuela, no creo que haya un único camino. Yo en particular tuve la posibilidad de tener una formación muy fuerte en la parte de soldadura en mis primeros años, que yo comencé trabajando en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Le tengo un agradecimiento infinito por la formación. Y ahí trabajaba yo en un grupo de metalurgia, en donde obviamente la parte de soldadura, cuando uno habla de metalurgia, es muy importante. Y bueno, hice mi formación como ingeniero en materiales, ya desde ahí empecé a ver que era un área que me gustaba mucho. Y después sí, comencé con la formación específica, haciendo cursos de inspección en soldadura. Yo, además de mi formación como ingeniero, soy inspector en soldadura, que también eso se lo tengo que agradecer mucho al IAS, al Instituto Argentino de Siderurgia, en donde hice gran parte de mi formación. Y después, la formación que te da el trabajo en campo, ¿no? Eso también es un área muy importante. Y bueno, toda esa conjunción, la formación universitaria, después los cursos de posgrado, y la capacitación que te da el trabajo de campo, de alguna manera empiezan a formar un inspector de soldadura o un director técnico principiante, ¿no? Ahora volvemos a eso, pero estudiaste ingeniería en el Instituto Jorge Sábato, en la UNSAM. Exactamente. Que a mí me llegan todos los años avisos de becas que aparentemente no se cubren, que hay oferta para hacer ingeniería al más alto nivel en Argentina y hay que contar de los pibes y a las pibas que está esto disponible. Exactamente, exactamente. Digo, es un punto muy importante. El Instituto Sábato tiene, además de esto que vos decís, del nivel académico que es extraordinario, tiene la posibilidad de darles a los estudiantes becas completas. Yo soy de Mendoza,
vine a Buenos Aires a estudiar, que sin la posibilidad de tener una beca hubiese sido imposible. Vengo de una familia también muy humilde, entonces el Instituto Sábato y la universidad pública en general me dio la posibilidad de poder justamente estudiar, formarme con una beca completa, que es como un sueldo, también que eso es una gran ventaja, que te permite vivir de poder estudiar, lo cual es increíble. Entonces, es muy bueno el punto que decís. Yo creo que hay que aprovechar esas oportunidades, así que también obviamente a los estudiantes de otras carreras de ingeniería que tengan por ahí ese gusto por los materiales, por la ciencia de los materiales, bueno, el Instituto Sábato es una gran posibilidad con becas completas y un nivel extraordinario. Ahora, un director técnico, entre sus tareas, creo la más importante es la de armar equipo. Así es. ¿Y cómo armaste equipo para esta empresa? Y ahora me vas a contar un poco el proyecto, pero ¿cómo armaste el equipo? ¿Cómo seleccionas gente? ¿Lo vas formando vos? ¿Cómo es eso? Bien. Bueno, lo cierto es que el equipo de WIA se fue armando sobre la marcha, ¿sí? Se fue armando sobre la marcha. Por ahí, a diferencia de un equipo de fútbol, no es que llega el director técnico y dice yo quiero aquel, sino que en nuestro caso tuvimos sí la posibilidad de formar gente en nuestra propia empresa, gente que por ahí no venía con una formación específica de lo que se necesitaba, pero sí con mucho esfuerzo, con mucha inversión y principalmente mucho esfuerzo por parte de las personas que fueron capacitadas, los técnicos de nuestra empresa, lograron formarse. Algunos están haciendo sus carreras universitarias, por ejemplo tenemos un técnico que participó de forma muy relevante en el proyecto, que estudia en la Universidad Nacional de Burlingame, es técnico ahí, está en carrera para recibirse de ingeniero, y después también tenemos otros técnicos que se han formado en la empresa, han comenzado, entonces de alguna manera hemos invertido principalmente en formar gente de nuestra empresa, ¿sí? de la cantera, ¿no? Como se dice en los equipos de fútbol. Y después también hemos tenido la posibilidad de incorporar gente que ya viene con mucha experiencia, que también han pasado por su proceso de adecuación, ¿no es cierto?, a la forma de trabajo de WIA, pero que han aportado mucho gracias a experiencias que han tenido previas, que es por ejemplo el caso de Sergio también, que participó en este proyecto, que es una persona con muchos años de experiencia como soldador, después como inspector de soldadura, que también participó en este proyecto y bueno, fue también una pieza muy importante para nosotros. Mencionaste técnicos y me voy un poco de tema, pero ¿cómo tenemos que recuperar esa formación técnica? Yo estuve, te lo cuento a nivel personal, yo estuve muy cerca de la formación técnica últimamente y me pareció un mundo extraordinario, que qué diferente sería el país si tuviéramos muchos más técnicos y técnicas, obviamente metalúrgicos, pero también electrónicos, energías renovables, en todo. Me parece que el camino va por ahí, ¿no? Va por más chicos con formación técnica. Sin duda que sí. Nosotros en este proyecto tuvimos ingenieros también participando del Instituto Sábato que tuvieron la posibilidad de participar, y también aprovecho para mencionarlos, Xavier y Andrés, que también estuvieron participando en este proyecto, además de todos los de NASA, ¿no? Digo, un equipo de ingenieros muy grande. Pero NASA, que no es la agencia espacial, sino la nuestra. Nuestra nucleoeléctrica. Nucleoeléctrica Argentina, exactamente. Pero en este proyecto en particular, yo creo que el rol principal fue el de los técnicos, ¿sí? Porque había mucho que resolver del punto de vista técnico, del punto de vista operativo, de cómo solucionar cuestiones muy simples, en algunos para quizás resolverlas en un papel, pero muy complejas en la práctica. Entonces, yo creo, digo, que esa formación técnica se tiene que recuperar. Hay algo muy interesante en un libro de Jorge Sábato, justamente, que habla acerca de cómo impulsar la parte técnica y el desarrollo tecnológico. Y yo creo que tiene mucho que ver con esa unión que hay entre las instituciones que hacen investigación, las empresas que de alguna manera requieren eso y después la gente que se está formando, las universidades, ¿no? Yo creo que cuando ese triángulo se potencializa, yo creo que ahí es donde la parte técnica comienza de vuelta a tomar valor, tomar de alguna manera el rol protagónico que tiene que tener, porque hoy por hoy la realidad es que la soberanía de un país depende de la tecnología, ¿no? Yo siempre digo que hace muchos años atrás pasaba por el territorio, por el que tenía más territorio, y hoy por hoy pasa por la tecnología. Los países que tienen soberanía, que pueden valerse de su propia industria, tienen desarrollo tecnológico y sin eso la verdad que no creo que sea posible avanzar. No, totalmente de acuerdo. Y hablabas del triángulo de Sábato y creo que este proyecto del cual vamos a hablar es perfecto, ¿no? Porque están ustedes como el sector productivo que ofrece una solución,
una empresa o el Estado que demandan esa solución. Y la formación, las universidades que te proveen a la gente o las escuelas técnicas. Pero bueno, volvamos a la metáfora de director técnico. Un día te llamaron para jugar al Mundial, más o menos. Algo así. Contame todo. Vos estabas esperando, sabías que había un problema. Ahora vamos a contar de qué se trataba y qué hicieron, pero ¿tenías idea de eso estaba pasando y que te podían llamar o fue una sorpresa esto? Fue realmente una sorpresa, sí, fue realmente una sorpresa. Obviamente en las primeras instancias del proyecto había mucha cautela respecto a la información por todo lo que implica la industria nuclear. Claro. No saben, ¿no es cierto?, que en muchos casos hay un concepto erróneo respecto a la industria nuclear. Así que bueno, yo realmente me enteré cuando me llamaron acerca del problema. Siempre es interesante que yo me di cuenta que era algo importante y urgente cuando me llamaron un sábado. Y me dijeron, es como Andrés, el llamado del premio Nobel, que te llaman a las 4 de la mañana, algo así, no te lo esperabas. Tal cual, no te lo esperabas. Pero ¿Y bueno. te llamaron de CONEA, de Atucha? ¿Quién te llamó? Nos llamó la gente de NASA, en particular el grupo de Juan Nervi, que Juan Nervi fue quien dirigió el equipo que de alguna manera trabajó con nosotros. Hubieron muchos equipos en NASA que trabajaron en este proyecto, prácticamente todo NASA estaba abocado a resolver este tema, pero nosotros trabajamos muy de cerca, casi un solo equipo fuimos con el equipo de Juan Nervi, bueno, un montón de gente que después me voy a tomar un segundito para agradecerlo. Y bueno, fueron justamente ellos los que me llamaron a mí en particular para comentar, mira, tuvimos este problema y la pregunta fue, ¿crees que la soldadura puede ser uno de los métodos? Porque bueno, en ese momento prácticamente todas las posibilidades o todas las formas de resolverlo que estuvieran en el camino y que tuvieran algún respaldo técnico tenían que avanzar, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, como dentro de ese grupo hay mucha gente que sabe mucho de soldadura, entonces la pregunta fue, Andrés, ¿crees que podemos encarar esto desde el punto de vista de la soldadura? Y bueno, y ahí empezó la historia. Yo creo que más que el Mundial, en ese momento eran las eliminatorias. Para ver si llegábamos al Mundial. ¿Y te jugaste a contestar algo ese sábado o dijiste, déjame ver? No, dije, déjame ver. Está muy bien, déjame está ver, muy bien. Porque nadie tenía experiencia en el país en esto. Hay experiencia en el país de soldaduras subacuáticas para lo que son reparaciones de plataformas offshore normalmente, pero es completamente distinto. Claro, es un soldador que baja con un proceso de soldadura que está súper estudiado, que funciona bien debajo del agua. Entonces esto era algo completamente distinto y con muchas complejidades más allá de eso. Yo sí tenía quizás la experiencia de haber hecho algo de búsqueda bibliográfica previa por algunos trabajos que hice cuando estaba en la universidad y cuando estuve en CONEA, pero más allá de lo teórico nunca habíamos avanzado con pruebas. Bueno, pero contame ahora cuál era el problema, qué te dijeron ese sábado y por qué era tan grave, por qué era tan complicado de arreglar. Perfecto, bueno, el problema básicamente radica en que bueno, el reactor de Atucha 2, que el reactor es el recipiente de presión en donde está el material combustible, es el componente clase 1 de la central nuclear y es la parte más crítica. Bien. En particular, ese recipiente de presión... ¿Material combustible equivale a material radiactivo? Exactamente. No? Okay. El material combustible es el uranio levemente enriquecido que usa la central nuclear Atucha 2 y que emplea como refrigerante agua pesada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el conflicto? Bueno, durante la operación, las centrales nucleares tienen muchos sistemas de control, de monitoreo a tiempo real para detectar cualquier desvío que pueda haber en las condiciones normales de operación. En medio de esos controles, detectaron que había alguna zona en donde había una temperatura un poquito más alta de lo normal. Entonces eso inmediatamente por protocolo se apaga el reactor. Ese reactor en esa condición es seguro, no hay posibilidades de que haya ninguna reacción que pueda descontrolarse ni nada por el estilo, y se entra a inspeccionar, ¿bien? Que es una operación de rutina. Siempre que hay algo que parece extraño, por las dudas se frena y se inspecciona. ¿Está bien? Realmente no tengo idea de cómo, no me lo puedo imaginar. Se entra por afuera, entre un buzo, ¿está el agua ahí? No, claro, el recipiente de presión es como una vasija. Yo siempre hago la correlación con un termo, ¿sí? Con un termo de agua, que está completamente sellado, ¿sí? Es un diseño particular de reactor
en donde esa vasija, que es un recipiente de presión, o si lo queremos ver como una equivalencia, por ejemplo, un tubo de GNC de un auto, sí, ¿bien?, que tiene presión adentro, ese tubo, ese recipiente de presión, está completamente cerrado, ¿sí? Una vez que se está montando ese recipiente de presión, se ponen todos los componentes internos y cuando ya está todo armado, la parte interna se cierra, ¿bien?, y ya ese reactor se piensa que no se vuelve a abrir hasta cuando deja de funcionar la central nuclear. Tiene que estar en esa condición. Y este recipiente tiene una particularidad, y es que la única forma de operar internamente es a través de unos canales, unos agujeros que tiene en la parte superior, que son los canales en los cuales se introducen los elementos combustibles. Esto que vos decías, donde está el uranio, el elemento radiactivo, ¿no? Entonces tiene muchos de esos canales combustibles, además de lo que son las barras de control y otros métodos de acceso. Pero ninguno de ellos supera los 100 milímetros de diámetro. ¿También? Estamos pensando en un recipiente de presión que tiene más de 15 metros de altura, ¿sí? Tiene un diámetro creo que ronda los 5 o 6 metros de diámetro. Entonces es un recipiente de presión de un tamaño muy, muy grande, ¿no? Y donde la única manera de ingresar es por medio de esos canales combustibles, que son una especie de bombillas, ¿no es cierto? Como si uno hiciera un agujero y metiera un tubo. Entonces todas las operaciones que se pueden hacer adentro es a través de esos canales. Entonces, ¿cuál fue el problema? Durante esa inspección que hicieron del reactor, detectaron que unos separadores que están en la parte inferior, están en el fondo del reactor, en lo que se llama el plenum inferior del reactor, esos separadores, uno de ellos, que hay 4, estaba suelto. Entonces, esas piezas están dispuestas en el fondo del reactor, que están fijadas con un perno y una soldadura a ese perno. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando estaban haciendo la inspección, se encontraron con la sorpresa de que uno de esos 4 separadores estaba suelto, no estaba en su posición. Entonces, claro, esto es un riesgo, porque ese separador, al estar suelto, si durante la operación, que tienen caudales de agua muy fuertes en el interior del reactor, ese separador llegara a subir y a obstruir un canal combustible, lo que podría hacer es que uno de los canales combustibles perdieran refrigeración, y eso sí sería un accidente. Entonces, sin lugar a dudas que el reactor con esa pieza suelta no podía operar. Entonces, ¿cuál fue el problema real? Porque uno diría, bueno, está bien, si ese separador es un problema, saquémoslo. El problema es que ese separador tenía 160 milímetros de diámetro y la única forma de acceder al reactor tiene 100 milímetros de diámetro. No había manera física de sacarlo, bien, si uno no realizaba un corte o si uno no realizaba alguna operación de fijación, al menos como para mantenerlo y llevarlo nuevamente a su posición. Entonces, ese fue el gran problema, de que ese separador no se podía sacar fácilmente y no podía operar el reactor con ese separador suelto. ¿Bien? Entonces, ahí es cuando apareció la catarata de consultas respecto a cómo resolver ese problema. Si se podía cortar, si se podía soldar, si se podía fijar de forma mecánica en el fondo. Y bueno, obviamente todas las complejidades que eso implicaba, porque ese reactor tiene 7 metros de altura de columna de agua mínimo, que no se puede vaciar, porque es una cuestión de seguridad que los elementos combustibles, el material combustible esté sumergido en agua, aunque esté apagado el reactor. Entonces, cualquier operación que se hiciera, había que hacerlo. O sea, tenías un cilindro que estaba roto, separado, desoldado, lo que fuera, en el medio de una columna de agua enorme y un agujerito así para entrar. Exactamente. O sea, es Sherlock Holmes, así que es algo así, sí, tal cual. Y tal cual. Contame, además de consultarte a vos, ¿se consultó a gente afuera? Sí, ¿Hubo muchos consultores? Sin duda, Diego. De hecho, las primeras consultas que se realizaron a quienes fueron los fabricantes. Claro. También ya no existe la empresa que fabricó Atucha 2, el recipiente de presión, pero sí hay como un grupo de consultores de esa empresa que dan servicios privados a las centrales. Y bueno, la respuesta fue muy tajante de parte de ellos, que la única manera que había de resolver el problema era parar completamente la central, desarmar el recipiente de presión, sacar la tapa, sacar todos los internos, secar, vaciar el reactor, sacar los elementos combustibles y realizar el reposicionamiento de ese soporte en condiciones, si se quiere, favorables de accesibilidad, pudiendo entrar una persona, pudiendo entrar algún
mecanismo automatizado de los habituales. Pero no parar el reactor, parar todo. Parar todo. Y eso implicaba unos 6 años de la central nuclear frenada, toda esa maniobra. 6 años con todo lo que eso implica, ¿no? Una central que inició su operación en el 2014 y que de repente en el 2023 tuviera que estar ya 6 años fuera de servicio y todo lo que implicaba desde el punto de vista del costo de eso. No solo de la reparación, porque la reparación iba a ser extremadamente costosa, sino el costo de no generar. ¿Sí? El no generar una central nuclear que tiene el turbogenerador más grande del país durante 6 años frenado desde el punto de vista energético es extremadamente caro, miles de millones de dólares estamos hablando. Entonces, te plantearon esto, vos fuiste a estudiar, recordaste un poco los papers que ahí hicieron algunos modelos, ¿y cómo fue? ¿Qué contestaste? ¿Sí se puede? La respuesta es probemos a ver si se puede. Okay. ¿Sí? En realidad la respuesta fue, se puede soldar bajo agua, pero esto no es solo soldar bajo agua, esto es soldar bajo agua con condiciones de accesibilidad extremadamente restringidas, es soldar bajo agua en un lugar donde hay radiación, obviamente, que eso no hay que obviamente desestimarlo, y después es soldar bajo agua en todas estas condiciones sin experiencia en servicio previa registrada. Sí hay experiencia registrada de reparaciones que se han hecho sobre secciones resistentes a la corrosión, que se le llama recubrimientos o overlay de soldadura, pero no en una soldadura estructural de esta criticidad. ¿Sí? Esta soldadura de alguna manera termina por ser una de las soldaduras más críticas del reactor que va a definir la vida útil, ¿no? Entonces no había registros técnicos de una reparación de esta índole, entonces había que avanzar con mucha cautela, ¿no? La respuesta fue ni. O sea, sabemos que podemos soldar desde el punto de vista de estar soldando bajo agua, acero inoxidable, pero ya que se puede implementar en el reactor y obviamente dependía de desarrollo. ¿Y le contaste a tu equipo, le contaste a colegas, amigos y qué te dijeron? ¿Estás loco? ¿Qué te van a decir? Sí, exactamente, algo así. De hecho, mucha de la gente que está en el grupo de NASA son conocidos míos, son amigos de hace mucho tiempo y la verdad es que todos teníamos mucha reserva respecto a decir si se puede o no se puede, pero en ese principio todas las opciones tenían que avanzar. Por más chica que fuera la probabilidad de que funcionara, tenía que avanzar en caso de que de a poco se fueran descartando ideas, algunas tenían que ir. No podíamos esperar a que se descarte una idea para empezar con otra. Entonces, bueno, la respuesta fue en principio sí, creemos que se puede hacer, pero hay que buscar una empresa que lo pueda hacer. ¿Sí? Y ahí es cuando empezó de alguna manera la búsqueda. Yo inicialmente, nosotros no empezamos a hacer pruebas de desarrollo en un principio, sino empezamos a buscar a alguien a nivel internacional que lo pueda hacer. Y ahí también nos encontramos con muchas sorpresas respecto a muchas grandes constructoras de componentes nucleares a nivel internacional, que algunas decían directamente no se puede, desarmen el reactor y esperen 6 años a tenerlo de vuelta en funcionamiento. Y después otras empresas que decían, creemos que se podría hacer algo, pero va a salir extremadamente caro y podemos llegar a un punto en donde te digamos, mira, no funciona. Claro. No había muchas garantías realmente de que se podía hacer o que hubiese una empresa en el exterior que tomara la posta y pudiera resolver el problema de alguna manera transmitiendo la confianza que eso necesitaba. Y como no se encontraba esa empresa, ¿no es cierto?, ese equipo ganador, empecemos a hacer algo nosotros que de alguna manera nos permita ir entendiendo el problema. Si aparece alguien más adelante que lo pueda resolver, bien, nos acoplaremos a ese equipo y contribuiremos de nuestro lado, pero por lo pronto empecemos. Habla de muchas cosas, habla de una formación previa, de una pyme argentina que se juega por hacer algo que no lo habían hecho nadie en el mundo antes y la convicción de que es posible hacerlo. Es muy grosso lo que han hecho en eso. Contame cómo fue el proceso. ¿Hicieron modelos primero? Esto que tenemos acá son modelos de lo que iban a hacer. Exactamente. Lo primero que había que hacer, como todo proyecto de desarrollo, era de alguna manera hacer pruebas de factibilidad. O sea, de alguna manera demostrarle a NASA y demostrarnos a nosotros mismos también, claro, de que era posible. Entonces, las primeras pruebas, Diego, sin mentirte, compramos una pecera porque había que empezar rápido, era todo a contrarreloj, estaba la central nuclear parada, entonces era todo a contrarreloj.
compramos la pecera más grande que encontramos y dijimos, bueno, desarrollemos un dispositivo que de alguna manera represente lo que nosotros creemos que va a ser la solución. Cómo se tiene que mover ese dispositivo, qué es lo que tiene que soldar, los ajustes que tiene que tener, por ejemplo, la torcha de soldadura, ¿bien? Que es en donde se va a generar el arco eléctrico. Entonces, eso fue muy rápido, yo creo que tardamos unas 2 o 3 semanas en conseguir todo ese equipamiento. Después una empresa, una clienta nuestra nos cedió un equipo de soldadura muy avanzado para poder hacer las pruebas y lo que hicimos es llenamos la pecera, posicionamos la torcha como nosotros creíamos que se podía soldar, pusimos los parámetros de soldadura como habitualmente nosotros definimos en los procedimientos que se tienen que hacer y empezamos a hacer pruebas. Las primeras fueron un desastre, sin duda que fueron un desastre, pero nos ayudó a, de alguna manera, a entender cuáles eran esas diferencias. Mientras íbamos avanzando teníamos que ir estudiando al mismo tiempo lo que había en la literatura al respecto, lo que había de la experiencia en servicio, y todos los días se iba retroalimentando. Se hacían pruebas y ese mismo día se evaluaban, y al otro día se empezaba ya con el feedback del día anterior. Y eso al principio era difícil porque era muy complicado lograr una buena soldadura, pero en muy poquito tiempo, en menos de un mes, ya se resolvieron un montón de problemas, aprendimos muchísimo y al mes de empezar a soldar en febrero, nosotros empezamos los primeros días de enero con las pruebas de factibilidad, las primeras eran un desastre, pero al mes ya estábamos soldando, estábamos haciendo soldaduras en poca profundidad, en 30 centímetros al principio, pero estábamos haciendo soldaduras que cumplían con todos los requerimientos normativos, con todos los requerimientos que había definido ingeniería de NASA, que tenía que cumplir esa soldadura, y lo cual era muy esperanzador, porque de las primeras pruebas que tuvimos los primeros contactos con NASA en octubre, noviembre del 2022, ya en febrero estábamos soldando con muy buena calidad, ¿no? Y después de eso sí tocó pasar a las pruebas bajo presión, a donde teníamos que simular los 7 metros de altura de columna de agua, que ahí bueno, empezamos a trabajar con esta cámara. Esto es un simulador de pecera, es una pecera un poco más compleja. Exactamente, digamos. Es una pecera más compleja. Esta pecera la desarrolló Conuar para hacer los trabajos y nosotros usábamos los mismos dispositivos que usamos en la pecera, nada más que esta cámara nos permitía llegar a la presión que iba a tener la soldadura en el reactor, que nosotros ya sabíamos que era uno de los parámetros más críticos, ¿bien? Porque cambia mucho la soldadura de soldar en 30 centímetros de profundidad a soldar a una presión de 7 metros de altura de columna de agua, ¿no? Entonces, después se pasaron a estas pruebas en la cámara presurizada y también, bueno, al principio fue muy difícil poner a tono el proceso, el procedimiento de soldadura, pero al poco tiempo y con la colaboración de NASA, también trabajando con nosotros, esto yo lo quiero destacar, por más de que estemos hablando del trabajo que hizo WIA, durante todo este periodo uno no notaba una diferencia entre el equipo de NASA y el equipo de WIA, trabajábamos todos juntos, ellos inclusive venían y se instalaban acá y estaban trabajando junto con nosotros como parte de nuestro equipo, y bueno, costó resolver algunas cuestiones, tuvimos que reaprender cosas que son completamente distintas en la soldadura bajo agua, pero también al poco tiempo, aproximadamente en marzo, ya estábamos logrando soldaduras de calidad bajo presión y bueno, obviamente eso era un logro muy importante para todo el proyecto porque de alguna manera ponía sobre la mesa la posibilidad de que la industria argentina lo pudiera hacer. Porque no nos olvidemos que eso empezó como decir, empecemos a probar, cosa de que cuando venga la superempresa que lo resuelva, nosotros ya algo sepamos. Bueno, no apareció esa superempresa y llegamos a la instancia en donde ya teníamos definidas casi todo lo que se necesitaba y solamente fue cuestión de sumar al equipo a la empresa que iba a desarrollar la herramienta para ingresar al reactor, que fue Conuar, claro. ¿Está bien? Que esa también era una pata muy importante. Que también empresa argentina. Exactamente, también empresa argentina. Entonces, en ese momento fue cuando, de alguna manera, se vio que era posible desarrollar todo este proyecto con ingeniería argentina, con tecnología argentina, y bueno, fue así que se llegó hasta el logro final. Entonces, en tiempo decís que te consultaron en octubre, ya para febrero tenías las pruebas y en marzo ya estabas haciendo pruebas más en serio. ¿Y cuándo se decidió si lo hacemos y lo hacemos nosotros? Se decidió, yo creo que cerca de esas fechas, yo creo que en febrero, marzo, cuando ya se iba avanzando,
ya se estaba trabajando, como te digo, por las dudas con Conuar en el desarrollo de la herramienta. Y yo creo que más o menos a esa altura, entre febrero y marzo, ya se había decidido que el equipo que iba a realizar este trabajo iba a ser NASA, Conuar y WIA. Iba a ser el equipo que de alguna manera iba a encarar todo este proyecto. Y bueno, NASA empezó a trabajar con Conuar en paralelo. Mientras nosotros avanzamos con las pruebas, Conuar ya estaban con el desarrollo de las herramientas, con el desarrollo de dispositivos para hacer las pruebas bajo presión. Entonces todo fue avanzando de forma muy orgánica, ¿no? O sea, cuando nosotros ya teníamos terminados los parámetros, la gente de Conuar nos estaba esperando para decir, definime esto que estaba acá, sí, para que nosotros ya terminemos de mecanizar la herramienta. Entonces fue todo muy rápido. Yo calculo que, no recuerdo exactamente la fecha, pero en mayo ya se estaban haciendo pruebas en Conuar con la herramienta y con el Panzer II, le decíamos nosotros. Este fue el Panzer I, el Panzer II en Conuar, haciendo pruebas ya con la herramienta y con los parámetros que nosotros de alguna manera retroalimentábamos, ¿no? ¿Y cuándo fueron a Atucha? Y bueno, a Atucha, en Atucha se hicieron 2 etapas. Una etapa previa a la soldadura en el reactor, que la soldadura en el reactor se hizo los primeros días de agosto. Pero previo a eso había que hacer una etapa que era muy importante, que era lo que llamábamos pruebas de mock-up, que es una prueba en una maqueta. Ahí en la central nuclear, en Atucha 2, tienen un cilindro con las mismas dimensiones muy parecidas a las del recipiente de presión, con los internos, las mismas interferencias que hay adentro, que de alguna manera permite, si uno tiene que hacer una maniobra, hacer el entrenamiento ahí de la gente. Entonces, la etapa que hubo que hacer previa a la soldadura del reactor es, teníamos desarrollados los procedimientos, calificados los soldadores, calificado el procedimiento, se hicieron muchas pruebas en Conuar, se validó la herramienta en Conuar, se hicieron un montón de ensayos con las soldaduras que se hicieron en Conuar. Entonces era momento de juntar todo e ir al mock-up, a esa maqueta que había en la central nuclear, para decir, bueno, acá tenemos lo más parecido al reactor, con las mismas interferencias, casi la misma profundidad de agua, y ahí se hizo las pruebas de soldadura en esas condiciones, que eso tiene que haber sido el mes antes, aproximadamente, claro, julio, un mes, en julio, que se hicieron esas pruebas. Y esas pruebas también resultaron muy bien, resultaron muy bien esas pruebas. También ahí contribuyó muy fuerte la gente de NASA en la parte de operación de la central nuclear, que tienen muchísima experiencia en lo que es todas estas maniobras en el reactor. Y después en agosto a soldar. En agosto a soldar. ¿Y cuánto tarda la operación? Esto es increíble porque había que hacer 6 soldaduras. De los 3 soportes que quedaron, algo que yo no comenté, que también es muy importante, que el soporte que estuvo suelto, que se había soltado, ese soporte se extrajo del reactor. Se extrajo, ajá, cortándolo. Ajá. ¿Sí? Hay otra empresa, otro de los frentes de trabajo, una pyme argentina también, que se llama J1 PAMP, que trabajaron con NASA. Ellos son especialistas en corte por electroerosión y desarrollaron una herramienta para cortar a ese cilindro, ¿no es cierto?, ese separador. Para que saliera por los 10 centímetros, exacto, de arriba. Exacto, y lo sacaron. Pero los otros, desde el principio se planteó, si lo sacamos, ¿cómo están los otros 3 separadores? No vaya a ser que nos pase lo mismo dentro de un año. Entonces ahí fue cuando tomó fuerza la propuesta de soldadura. ¿Bien? Entonces, la operación de soldadura exactamente tardaba 11 segundos. Había que hacer 6 soldaduras, cada uno de estos cilindros llevaban 2 soldaduras, una de cada lado, enfrentadas, y había que hacer 50 milímetros de soldadura que tardaban aproximadamente 11 segundos en hacerse. O sea, todo este trabajo para un poco más de 60 segundos, un poco más de un minuto de soldadura en total. Pero se hacía una soldadura por día. Se tardó 6 días, en realidad 7 días, porque el primer día no se pudo soldar. Se tardó 7 días en hacer las 6 soldaduras, que implicaban un trabajo, la verdad, muy crítico. La gente de NASA en ese sentido, yo me tengo que sacar el sombrero, es increíble el trabajo técnico, la meticulosidad que tenían en cuidar todo, desde la seguridad, que siempre fue lo más importante en el proyecto, hasta todos y cada uno de los aspectos técnicos, ¿no? Entonces, esa operación implicaba posicionar la herramienta, bajarla, introducirla en los canales combustibles con mucho cuidado de no dañarla, de no tocar ninguna pieza que pudiera ser crítica,
y llegar hasta el fondo del reactor, hasta este plenum inferior. Estamos hablando que esa distancia desde el punto de soldadura hasta la entrada del reactor son 14 metros. Una herramienta de 10 centímetros de diámetro que se introducía a 14 metros y se tenía que operar remotamente desde afuera. Y a esto hay que sumarle que en esa zona es una zona controlada, porque estamos en la tapa del reactor, es la zona, si se quiere, de más alta reactividad a la cual puede acceder una persona. Entonces todo esto implicaba desde el punto de vista de los tiempos que había que trabajar, no apurados, pero sí tratando de minimizar el tiempo, ¿no es cierto?, de las personas en ese lugar. Entonces toda esa operación tardaba aproximadamente desde que se bajaba hasta que se posicionaba y se iniciaba el proceso de soldadura, tardaba no menos de 2 horas. ¿Sí? Inclusive hay algo muy interesante que aprendimos durante las pruebas, es que hay variables en el proceso que son muy críticas, como por ejemplo el tiempo que está sumergido el alambre que se utiliza de soldadura en agua y a la presión de soldadura. Nosotros al principio, cuando empezamos las pruebas, eso es una variable que uno tiene que calificar en los procedimientos, dijimos, bueno, pongámosle 1 hora. 1 hora es un tiempo muy holgado, nosotros creíamos que en ese momento era muy holgado, pero cuando llegamos al reactor resulta que en esa hora había que hacer 84 verificaciones. Entonces, no te alcanza, claro. Vamos más casi, despacito, vamos de más despacito. Claro, claro. Entonces era en esos momentos hasta una situación de muchos nervios. ¿Por qué? Porque uno sabía que cuando posicionaba la herramienta en el fondo tenía exactamente 1 hora para poder hacer todas las verificaciones que había de conexión y soldar. Y después subir. Exacto. Y hubo una de las soldaduras que se soldó en el minuto 55. ¿Sí? Te iba a preguntar si hubo algún momento de desastre, un momento, viste eso, esto era 110, lo enchufaste 220, ¡no! No, por suerte no se llegó a eso, porque, como te digo, había un checklist de puntos muy, muy detallados. Pero sí el primer día, que fue ese día no se pudo soldar, se estaba introduciendo la herramienta y se pudo ver que no era tan sencillo el tema de enhebrar la herramienta en toda esa extensión, en esos 14 metros, y por eso se tuvo que ese día frenar la soldadura y decir, bueno, solucionemos este problema, y al otro día se pudo hacer sin ningún inconveniente. Y lo que sí yo lo cuento como anécdota es que el primer día que se soldó, yo el primer día que se soldó no estuve, pero sí estuvo nuestro equipo de técnicos ahí haciendo asistencia. Cuando se posicionó la herramienta, alguien tenía que apretar el ON de la primera soldadura ahí bajo agua. Había mucho nerviosismo, ¿no? Obviamente. Y cuando se apretó el ON, el proceso tenía una etapa previa antes de que empezara el arco eléctrico, en donde tenía que empezar a purgar gas, ¿sí? Por una cuestión de proceso, purgar gas. Y todos coincidieron en que esos 4 segundos de purga de gas parecían infinitos, parecían un tiempo enorme, porque había obviamente una situación de contingencia en caso de que el proceso de soldadura fallara y alguien de los técnicos o de los operadores que estaban haciendo asistencia viera que fallaba, que tenía que frenar el proceso. Para mí fue sin duda la aventura de mi vida, porque nunca imaginé trabajar en un proyecto así, participar en el proyecto de reparación de Atucha 2. Significa mucho para alguien que viene de una familia humilde, que pudo acceder a la universidad pública y que pudo aportar desde lo más chiquito en este proyecto. Fue una etapa de aprendizaje muy grande, en la cual uno está acostumbrado a lo tradicional, a pararse en un aula, a sentarse y aprender, que incluso haciendo uno puede aprender muchísimo y de una forma totalmente distinta a lo que estaba acostumbrado. Hubieron momentos durísimos en los que nos trabábamos de comenzar la soldadura o algo operativo que no podíamos solucionar, pero lo maravilloso es cuando podés encontrar la forma y eso se destraba. El momento más emocionante fueron 2 en realidad. Uno fue en el momento que hicimos la soldadura de preproducción en el mockup. Ahí, bueno, fue la primera interacción que tuvimos con lo más parecido al reactor. Y la segunda fue cuando estábamos en la zona radiológicamente controlada del reactor y se terminó la primera soldadura.
¿Por qué se pudo hacer esto? ¿Qué tiene de especial la industria nacional, una pyme argentina, varias pymes argentinas, la formación de la gente, que hayan logrado esto me parecía imposible, y todo con empeño, con inteligencia y con trabajo local? Bueno, me parece muy interesante la pregunta, Diego. Bueno, yo creo que son varios factores, ¿no? Pongo en primer lugar, yo creo, la formación. Yo creo que desde el punto de vista técnico, las universidades argentinas, digo, más allá de que muchas veces uno escucha críticas sobre cuestiones del sistema educativo, yo sinceramente creo que tenemos la posibilidad de tener formaciones técnicas en universidades con acceso para todo el mundo que no tiene comparación. Y no lo digo por nosotros ser un producto, ¿no es cierto?, de esa universidad, sino porque tengo la posibilidad de interactuar con muchos profesionales del exterior que dicen lo mismo, que ven lo mismo. Donde va un argentino a un laboratorio, siempre marca una diferencia. Yo creo que eso es uno de los puntos. El otro de los puntos ya pasa más por una cuestión creo que de actitud que tenemos en la Argentina respecto a este espíritu que tenemos de sacar adelante las cosas. Sin lugar a dudas, yo hace poco tuve una charla en una universidad donde me preguntaron, ¿y vos creés que los especialistas que decían que había que reparar esto en 6 años estaban equivocados? Y mi respuesta es no. Sin duda que era la forma más segura, la forma más fácil y donde uno no arriesgaba absolutamente nada. Pero si uno compara, ¿no es cierto?, un país en donde quizás no hay tanto problema con cuestiones económicas, donde quizás no genera tanto daño a la matriz energética tener una central nuclear frenada durante 6 años, bueno, es lógico que ellos se puedan dar ese gusto, ¿no?, o ese beneficio. Nosotros en la Argentina, de alguna manera, tenemos esa vocación de poder resolver cosas que parecen difíciles. ¿Por qué? En pos de esto, de evitar que una central deje de operar, de que las tarifas sean más caras para nuestros vecinos, para nosotros mismos, ¿no? Esa solidaridad, si se quiere, que también creo que de alguna manera impacta a quienes nos dedicamos a hacer tecnología, a quienes nos dedicamos a dar un servicio. A mí me parece que eso también es algo muy importante. El tema es justamente eso, la solidaridad de alguna manera decir, bueno, vamos a resolver esto porque esto, y lo charlamos mucho con la gente de NASA, esto de alguna manera va a implicar que el vecino que tiene que pagar la luz y le sale 100 pesos más cara porque por ahí Atucha no esté generando, o quizás menos, no sabemos cuánto, pero que termina de alguna manera impactando en la gente, de alguna manera decir, bueno, vamos a solucionarlo porque la Argentina lo necesita, porque necesitamos sacar esto adelante. Entonces, ese espíritu yo creo que tenemos también me parece que es un punto importante. Digo, más en primer lugar pongo la formación técnica, pero también esa intención, ¿no es cierto?, que tenemos los argentinos de poder sacar adelante algo más allá de las circunstancias, más allá de lo que nos puedan decir. Me parece que eso también es algo y el momento de la repercusión internacional, el momento de decirles, viste, se podía, es maravilloso, no me lo vas a negar. Sí, tal cual. No sé si se manejó así, pero todos por dentro en algún momento dijimos, ¿quién no lo pensó? ¿Quién no lo pensó? ¿Quién no lo pensó? Te quería preguntar, ¿qué cambió tanto en vos como en la empresa con este proyecto que es de una envergadura realmente muy importante? ¿Qué pasó con WIA y con vos después de haber hecho esto que era muy difícil? Lo lograron muy exitosamente en un tiempo absolutamente récord frente a los pronósticos, pero algo tiene que haber cambiado por adentro, ¿no? Sí, sin duda, Diego. Más allá de lo que cambió en cuanto a que, bueno, ahora tenemos con NASA obviamente una relación muchísimo más fluida y estamos mucho más cerca de ellos, ¿no? Y que es un cliente muy importante para nosotros como empresa. Yo creo que nos enseñó y nos mostró la importancia que tiene el desarrollo. Por más de que nosotros en la empresa ya veníamos haciendo trabajo, nosotros solemos traer tesistas, becarios de las universidades para que hagan sus trabajos de tesis, sus prácticas profesionales, algo que disfrutamos mucho. Pero esto de alguna manera pone en valor lo que significa el desarrollo tecnológico. Entonces, de alguna manera nos envalentonó para querer hacer más cosas, en ese sentido, ¿no? Porque
Nosotros tenemos mucho contacto con la industria y nosotros vemos necesidades todo el tiempo de desarrollo, ¿no? Pero uno dice siempre, bueno, capaz que hay que ir por otro lugar, ir por las soluciones que ya se conocen, y esto realmente nos demostró que, por más de que nosotros en algún lugarcito lo creíamos o lo sentíamos, nos mostró con hechos, de forma pragmática, ¿no? De que el desarrollo tecnológico es algo que genera mucho valor agregado, capacita mucho a la gente. Nosotros tuvimos la posibilidad de aprender muchísimo, muchísimo, y eso es invaluable, me parece, digo, porque uno te puede salir lo mismo económicamente que lo reparemos nosotros que lo repare alguien afuera, pero el know-how que uno deja en el país, las posibilidades que eso abre, no solamente de reparar, sino decir, en base a esto, ¿por qué no generamos trabajos de tesis? ¿Por qué no generamos una patente? ¿Por qué no hacemos algo que de alguna manera trascienda solamente la reparación? Bueno, eso me parece que es hasta más valioso que la reparación en sí misma, ¿no? Entonces, de nuestro lado, de alguna manera, no quiero decir que le encendió, porque por ella estaba encendida esa llamita de querer hacer desarrollo, pero le tiró 1 litro de alcohol a esa llama de decir, bueno, hagamos desarrollo porque es realmente el valor agregado que necesita la tecnología. Me parece realmente extraordinario. Acá me voy de la entrevista, te lo cuento yo. Me parece extraordinario lo que han hecho y nada, siento mucho orgullo por lo que hicieron. Yo me imagino, no sé si pasó, ¿sí? Pero yo me imagino a la otra NASA, la de las estrellas, ¿viste el momento del lugar de control, de la misión control, cuando, no sé, pasa algo importante y están todos ahí secándose y de pronto aplauden? No sé si pasó el primer día o si pasó el 6º o 7º día donde terminaron, pero pasó, aplausos. Bueno, muchas gracias. Pasó así. De hecho, cuando el primer día estaba toda la gente ahí y hubieron muchos abrazos, mucha alegría, porque era algo que sinceramente se creía que no se podía hacer. Y algo también que yo quiero destacar, Diego, es que no hubo fallos. Se llegó con una robustez en el desarrollo de lo que se estaba haciendo, al punto tal de que de las 6 soldaduras que se hicieron no se falló en ninguna. No se falló en ninguna. Y yo sí me quiero tomar un segundito para agradecer a la gente de NASA en particular que estuvieron trabajando hombro a hombro con nosotros y nosotros con ellos también. Obviamente Juan Nervi, todo su equipo, Luciano de Barberis, Héctor Molina, Juan Copsar, Ezequiel Fernández, Brian Desia, que fueron un equipo también de 6, 7 personas, espero no haberme olvidado de ninguno, que estuvieron trabajando muy de cerca con nosotros, la gente de la central nuclear, la verdad que unos operadores con un trabajo de una calidad pero extraordinaria, también en la parte de seguridad, también ahí a Eugenia y Verónica, que hicieron un trabajo pero también extraordinario, desde el punto de vista de la seguridad, que era lo más importante, siempre fue como el punto principal es, podemos no soldar, pero no nos olvidemos de la seguridad, que es lo más importante, y más cuando uno está ahí en esos trabajos. Y bueno, todo el mundo que participó, se me vienen nombres, Guillermo, Alejandro, que estuvieron participando ya también, seguro que me estoy olvidando de 1 millón de personas, pero a todos agradecerles porque ellos fueron los primeros que confiaron en este proyecto, que confiaron en nosotros como para acompañarlos en ese desarrollo y hicieron un trabajo extraordinario, así que yo también lo quiero poner también sobre la mesa este agradecimiento para ellos porque bueno, fueron las piezas fundamentales que de alguna manera hicieron nexo entre las distintas partes que tenían que participar, así que bueno, mi agradecimiento también para ellos. Bueno, y mi agradecimiento a ustedes porque lo que hicieron es heroico, como te decía, felicitaciones y mucho orgullo por lo que hizo una pyme argentina dentro de una industria general y de la energía argentina, que es de lo más importante que tenemos. Bueno, muchas gracias a vos, Diego, también por acompañarnos, la verdad que es un gusto contar con tu presencia.